La Victorinox Classic es un modelo que apenas, con un poco más de 70 años, es la que más variaciones y series limitadas tiene. En este video comenzaremos el camino que ya les voy a explicar cómo lo vamos a tomar. Por ahora, vamos a ver... Acá tenemos 3 navajas distintas entre sí solamente por las cachas. Las herramientas son exactamente la misma. Esta que está acá es el modelo clásico rojo, que sería el 0.6203. Acá tenemos el modelo Edelweiss, que siempre me llamó la atención la desprolijidad acá en los bordes. Creía que era porque la navaja era de segunda mano, pero he visto modelos nuevos y también están iguales de desprolijo. Otra particularidad es que no tiene el escudo de Victorinox, el modelo Edelweiss. Y esta sería un modelo rosado, que si fuera nada más que eso, es el 0.6203.5, pero en realidad es el publicitario. Ahí están las diferencias entre estas tres. Hay muchas navajas. Ya vamos a ver las variaciones más importantes de la Classic. Ya sé, están hartos de ver las herramientas de una Classic, se vieron 1000 veces, igual la vamos a mostrar. Acá tenemos una hoja que tiene el Rose Fry, pero lamentablemente la cámara no me la quiere tomar. Y no la quiere tomar, razón por la cual les voy a dejar acá abajo el marcaje. La hoja se ve perfecto, el marcaje no quiere salir. Por otro lado, vamos a tener la tijera, estas tijeras pequeñas, todavía con tornillo. Y la lima de uñas con limpia uñas. En otro video vamos a ver las que llevan destornillador, pero el tema es que esta merece un video entero por la cantidad de variaciones que tiene. Hoy solamente en celidor y que tengan limpia uñas. Vamos a llevarla también a la balanza del dealer. Me estaba olvidando que también lleva las pinzas y el palillo. Y la anilla, por supuesto. Las 7 funciones básicas. Vamos a sacar esto. Vamos a traer la balanza del dealer. Y vamos a ver cuánto pesa esta navaja. 20.5 gramos. Y ahora vamos a ver una variación en la lima gracias al amigo Arturo. Buenas tardes, Juanma. Te presento esta navaja Classic relojera. Se conoce como Springmar Watch Tool. Y es una Classic que, como todas las Classics, tiene su hoja de corte, sus tijeras, palillo y pinzas. Pero la herramienta estrella es esta hoja, que es una hoja con forma de trinche, ¿sí? Que es la que se usa para poder quitar los pernos en los relojes, ¿no? El perno entra en esta parte, ¿sí? Se retrae y pues ya hace fácil quitarlos del reloj para cambiar el extensible, ¿no? Entonces es una navaja muy bonita que, hasta donde yo sé, no se vendió sola. Venía con los extensibles de Victorinox y ya no se surte con ellos, porque ahora los extensibles nuevos vienen con sistema de Quick Release. Gracias a David Michael vamos a poder conocer esta Victorinox
hecha para Fossi Combi, una empresa obviamente de medicina. Una navaja de 58 milímetros también, que tiene su variante. Comencemos por la tijera. Por el otro lado, la hoja donde nos muestra el marcaje de 4 líneas. Acá está el pelanaranjas o cuchilla de corte y recogida, pero que en este caso va a ser para abrir frascos medicinales. Herramientas de cacha solamente tiene pinza y aparte tiene anilla. Acá vamos a ver que la pinza tiene una forma extraña al final, las utilidades, y ahí nos muestra cómo se abren los frascos medicinales. Muchas gracias, David. Existe otro modelo de Doctorinox, pero ese lo vamos a ver con las Classic SD, porque es SD, obviamente. Otra variante del modelo Classic que vemos en este video es la Classic Emergency Blade. Esta navaja que cambia la hoja que conocemos por una de forma Warncliffe. Y otra variante que merecería hasta todo un video es la Classic gramo de oro, la que lleva 1 gramo de oro. Les cuento, la Classic con el gramo de oro es el número 0.6202.87. Y si llegase a venir con palillo y pinza en cacha es 0.6203.87. Lo más normal es que venga sin palillo. Esta navaja, la Classic gramo de oro, tiene un lingote de oro de 1 gramo y lo he visto con el sello Credit Suisse y el Union Bank of Switzerland, lo cual quiere decir que puede haber otras variaciones. Por eso decía, y si alguien sabe más sobre esta navaja, por favor me lo dice en los comentarios o me manda un mail a navajasamigos@gmail.com. Y no se acaba acá con el gramo de oro, porque existió esta navaja. Esta navaja es el gramo de oro Kind Bar. Número identificador 0.6202.89 si tiene solamente palillo. Y 0.6203.89 si tiene palillo y pinza. ¿Qué significa el Kind Bar que estamos viendo? Que tiene muy mal dicho está, pero se lo voy a simplificar. Tiene un holograma que lo hace ser infalsificable. Así que estas navajas, la verdad, nunca he visto una, exceptuando esta foto que pude rastrear por algún foro. No hay mucho. Es más, es la primera vez que sentí hablar de la Kind Bar. Pero este video está saliendo bueno y se va a poner más bueno porque vamos a ir con la historia desde el principio, allá por los años 50. La historia del modelo 623 se va a repetir y repetir porque es padre de muchos modelos. La Bijou, la Classic, Executive, Companion, o sea, es el modelo que inicia las series de 58 milímetros en serie. El primero fue el 620, pero con otro montaje, porque constaba solamente de 8 piezas. Con la adición de la tijera, va a tener 14 partes.
va a constar de la nueva patente que sale en los años 50, aproximadamente 1952, en la cual aparecen los muelles flotantes, que en un principio son idénticos. Más adelante, uno de ellos tendría la extensión para la anilla. El modelo 623 inicialmente tenía su nombre, tal cual lo estoy diciendo, con un número, y se identificaba también con letras o signos para mostrar las distintas variantes. Justamente encontré un catálogo en español que acá les muestro qué eran las letras y signos que seguía. El número 623B sería un azul verde. Un G sería alox dorado. R minúscula más alox rojo con cruz. En mayúscula CT es celuloide imitación Carey. También en mayúscula CP es celuloide imitación nácar. C mayúscula R minúscula más es celidor rojo con cruz. H mayúscula asta legítima. S mayúscula T es acero inoxidable grabado a máquina. P mayúscula nácar legítimo. Gold, oro legítimo de 14 quilates. A minúscula, pinza y escarbadientes. Y U mayúscula, que tiene argolla o veil, o anilla, como le quieran decir. En sus primeros años, el modelo 623U no tuvo gran presencia en los catálogos, pero a partir de 1973, que la veríamos por primera vez con el nombre Classic, estaría presente casi en todos los catálogos que vendría. Entonces, a partir de 1973, ya es la Victorinox Classic. Para el año 1982 aparece con cachas de cuerno. Es el número 0.6203.61 en el caso de tener palillo y pinza. Y también aparece el modelo de nácar, que es 0.6201.68 en el caso de no tener herramientas de cacha. Me llamó mucho la atención que los modelos de cuerno vinieran, la materia prima, ¿no?, del cuerno, desde acá, de Argentina. Seguimos. Antes que me olvide y sin sacar la foto. Tanto el modelo de cuerno como el de nácar, que saldría en el año 82, se fabricaría en este tipo de navaja, es decir, con lima con limpia uñas, desde el 82 hasta 1998. Y en el año 82 también saldría la primer serie de las Classic, que es la del Zodíaco. Desde 1982 a 1992 estaría disponible esta serie. Para el año 1984 se sumaría 4 cachas. No modelo, es el mismo modelo, pero con 4 cachas. Shamrock, que es la del trébol. La estrella de David, azul, no vayan a confundir con la negra ni con la bandera de Israel. Y blanca y gris. Curiosamente, en ese catálogo también se ofrece un exhibidor con 8 navajas. Sería la Classic roja, negra, Shamrock, estrella de David, blanca, gris y los modelos Companion y el Insign. También en 1984 Victorinox cumplía 100 años y ahí aparecía la primer navaja, o sea, la del signo del zodíaco era la primera serie,
Y la primera conmemorativa sería la Classic de los 100 años. En el año 1988 saldría a la venta la Victorinox Classic Boy Scout. Y en el año 1995 hasta 2001, en eso coinciden, salen 3 series desde el 95 al 2001. La primera es la de banderas. Salen las Classic con unas banderas, algunas son SD y otras son Classic con limpia uña en la lima. Les dije, del 95 al 2001, todas estas series. También saldría la Fashion Color, 5 colores, que sería el Box 1. Y una segunda parte, que sería el Box 2, que son la Fashion Classic Pastel. Otras que saldrían son estas de deportes, llamadas Fan Collections. No habría mucha actividad al principio del 2000 y en el 2015 saldría la Victorinox Push Pin Tool en su primera versión, que tenía para sacar las correas de los relojes adentro de la lima prácticamente. Después saldría en el año 2016 para la versión Baseball, para la Watch Exposition. Y también por esa época la navaja que nos mostraba Arturo, que tenía la herramienta esta para sacar correa de relojes, pero más salida. Después, en el año 2022, podemos ver la Classic, la 0.6202, como una de las descatalogadas en la lista. Pero no le pego el cañonazo, porque resulta que todavía tenemos una Classic en el catálogo 2024, y acá cierro el dato, porque es la Victorinox del gramo de oro. Es decir, todavía hay una Victorinox Classic. Esta configuración de hoja, lima con limpia uñas y tijeras fue todo un éxito. Tan es así que Wenger sacó el modelo Squire, que hoy pertenece a Victorinox y es la única navaja Victorinox llamada Wenger. O sea que tiene 3 modelos en diferentes tamaños con la misma configuración. La Classic, la Wenger o Executive 81 que se llamó en un principio, y la Ambassador. Como este video está largo, les dejo una comparación en este video bien detallada. Vayan a ver la Executive 81.